Hola, muy buenas, operadores, aspirantes. Hoy es 16 de enero de 2023 y es festivo en Estados Unidos, con lo que la bolsa de Estados Unidos está cerrada. Aunque los futuros, que es nuestra parte operable, sí que están abiertos, pero bueno, probablemente sea un día de muy baja volatilidad, así que he decidido aprovecharlo para desgranar un poco más el tipo de operativa que hago en la cuenta que vimos en el primer vídeo y cómo podemos verlo desde la propia plataforma de Darwinex y por qué lo hago en Darwinex. Para no hacerlo muy largo, vamos a dividirlo en dos vídeos. Y en este primer vídeo explicaré de forma muy resumida por qué definitivamente he elegido a Darwinex como broker, y en el segundo vídeo veremos estos conceptos, pero ya sobre la propia plataforma y con mi Darwin real KCF. Bien, ¿qué es Darwinex? Darwinex es dos cosas a la vez, pero perfectamente integradas. Por un lado, es un broker, como tantos otros que conocemos, en mi opinión es de los mejores, y por otro lado es una entidad regulada, vamos a decir, para ofrecer ciertos vehículos de inversión a terceras personas. Cosa que, por cierto, los operadores retail, los minoristas, como nosotros, no podemos hacer por nuestra cuenta. Bien, en cuanto a la parte de broker, ¿qué es lo que le pedimos y por qué valoramos a un broker? Pues yo diría que por estas cuatro características. La primera es la regulación. En este caso, Darwinex está regulado por la FCA de Reino Unido, con lo cual tenemos las garantías máximas. Y en este aspecto realmente es que no hay más que hablar. Y además, en estos últimos años también ha obtenido la licencia de la CNMV española, lo cual para los que vivimos en España, pues bueno, también puede resultar interesante. La segunda característica, y es una característica vital, sobre todo en operativa de muy corto plazo, es la ejecución. En el caso de Darwinex yo diría que es muy correcto. ¿Qué significa esto? Significa que ejecuta con un bajo spread y que además dicho spread no sufre deslizamientos extraños. Aunque parezca un poco curioso esto último que estoy diciendo, pero es que lo cierto es que en el pasado sí que he sufrido yo en carnes propias con algún otro broker, bueno, mechazos extraños, en fin, bastantes cosas un pelín descaradas, que luego además yo comparaba con otros brokers, veía que no existían. En fin, esto desde que estoy en Darwinex no me ha ocurrido. Supongo que también a día de hoy la mayoría de los brokers se han puesto las pilas y han mejorado en este aspecto para ser competitivos. Bueno, no lo sé. El caso es que con Darwinex en este aspecto no tengo ninguna queja. El tercer punto es el precio. El tercer precio, pues como decíamos, viene dado porque tiene un buen spread y porque las comisiones son bajas. Y además, y esto sí que es específico de Darwinex, en este caso quería comentar una cosa bastante interesante, y es que tiene descuentos en las comisiones de hasta el 40% si tienes un Darwin con una nota de 60 al menos. Y también tiene descuentos del 20% para notas entre 55 y 60. Es decir, en mi caso concreto, por ejemplo, sí que puedo dar fe de que todos los meses me ingresan esta devolución, ya que tengo por ahí algún Darwin más experimental. Muchos son Darwins automatizados, con otro tipo de operativa radicalmente distinta. Pero al tener notas superiores a 60 en el D-Score, en la nota del Darwin, me hacen este descuento. Y lo bueno es que con un solo Darwin de todos los que tengas, cuya nota supere estos umbrales, el descuento te lo aplican no solo a las operaciones de la cuenta correspondiente a ese Darwin, sino a todas las cuentas reales con las que estés operando. Yo esto la verdad que es una cosa que me ha parecido bastante interesante y que bueno, estoy viendo que realmente funciona bien. Y el cuarto punto, bueno, que se le exige a cualquier broker es la atención al cliente, y en este caso sí que es cierto que es rápida, es eficiente, es clara y bueno, y además en mi caso es en español. Por tanto, en ese aspecto nada más. El segundo punto es la pata de entidad reguladora. Esto nos ofrece a los traders un paraguas legal, digamos, para poder recibir inversión de terceros. Ahora que están muy de moda el tema de las cuentas financiadas, y sé que esto que voy a decir va en contra del pensamiento mayoritario, pero repito, como nosotros no pensamos como la mayoría, pues voy a decirlo. Muy en resumen, podríamos explicar este asunto de la siguiente manera. Es tan sencillo como que yo lo pienso así, ¿eh? En vez de restar de mis beneficios, tal como ocurre en las cuentas financiadas, lo que esto me permite es sumar a mis beneficios una comisión del 15% del beneficio que provee a mis inversores.
Entonces, es como decir, ¿qué prefieres? ¿Que cuando ganes te quitemos un 15% de tus ganancias o que te sumemos un 15% adicional? Pues hombre, yo lo tengo claro, lo que prefiero. Pero a más, ya no solo de tus ganancias de tu cuenta de trading, sino que estamos hablando del 15% de las ganancias de la inversión que tienes en tu Darwin, que puede ser, y de hecho suele ser, muchísimo mayor que lo que tienes en tu cuenta de trading. En el próximo vídeo voy a mostrar esto en mi Darwin real. Entonces, para mí, este es un concepto brutal de apalancamiento, es decir, como trader, ya que realmente estamos apalancando las ganancias, pero no apalancamos el riesgo, como trader, repito. Entonces, este es un aspecto del que yo no tengo ninguna duda de la viabilidad para el trader. Y para el inversor, las ventajas vienen de dos partes. Una de la capa de gestión del riesgo que incluye Darwines para proteger su inversión y otra del lado de la descorrelación potencial que tienen este tipo de activos financieros, como son los Darwins. Una descorrelación me refiero con el resto de mercados tradicionales. Por ejemplo, en mi caso, el Darwin KCF, que es el correspondiente a la cuenta, repito, que mostré en el primer vídeo, pues resulta que ha ganado en el año 2022, donde la renta variable e incluso la renta fija, que siempre nos suelen decir, o bueno, siempre se suele dar, de hecho, que están descorrelacionados y que los típicos fondos mixtos tienen inversión en ambas patas para diversificar y compensar y bla, 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 pues resulta que este 2022 han perdido por los dos lados. Bueno, esta cuestión es totalmente independiente para este tipo de operativa que hacemos con un Darwin, como por ejemplo es KCF. Esta es otra ventaja que tiene el inversor para poder diversificar su patrimonio. Pero además de dotarnos de la posibilidad de recibir capital de terceros para que los operadores podamos iniciarnos gestionando capital, incluso antes de tener inversores, es la propia Darwines la que a través de su concurso mensual de Darwinia asigna capital durante 6 meses a los 150 primeros Darwins clasificados, donde trimestralmente se fija una marca de agua, la cual debes superar en el siguiente trimestre para volver a cobrar tu comisión del 15% sobre los beneficios generados a la inversión que tengas en tu Darwin. Y todo esto, tanto la parte de recibir inversión de Darwinia como de terceros particulares, se hace de una forma totalmente transparente y sin ningún coste adicional para el trader. Bueno, obviamente DarwinX no es una ONG y evidentemente pues entiendo que lo que pretende de esta manera es incentivar a que el talento venga a operar con ellos y a más talento más inversores y a más inversores más capital y a más capital bajo gestión más comisiones que finalmente es la ganancia de DarwinX, está claro. Pero siempre y cuando lo siga haciendo de una manera tan transparente y premiando al buen operador, pues al menos por mi parte seguirá teniendo mi confianza. Sé que hay más opciones de copy trading, trading social, como queramos llamarlo, ¿no? Pero creo que solo por el gestor de riesgo que se implementa en DarwinX ya está un escalón por encima del resto. Sobre todo por la parte de la seguridad que da el inversor de que en un día de locura del trader, el inversor nunca va a perder, digamos, de la noche a la mañana toda su inversión, lo cual no es poco. Y sobre todo con una visión de inversión a largo plazo, que es un poco lo que pretende esta plataforma, pues también entiendo que es una parte diferenciadora con esas otras plataformas que sí que es cierto que buscan ganancias más rápidas y dar el pelotazo y demás. En fin, bueno, solo pretendía hacer un resumen muy rápido y tal vez hoy haya sido esto un poco más rollo teórico, pero bueno, entiendo que un mínimo de este entendimiento del broker que elegimos es imprescindible si queremos tomarnos esto como un proyecto de largo plazo y profesionalizarlo. Por tanto, quedáis emplazados a un siguiente vídeo donde ya veamos en real todos estos conceptos aplicados sobre mi estrategia en concreto. Y en cualquier caso, estaré encantado de contestar en los comentarios a cualquier duda que os haya podido surgir. Pues sin más que comentar por ahora, damos por concluido este pequeño vídeo, deseándoos como siempre muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.